Vamos, después de este bloque de Tiempo X con aire rural, hablando de toda la información relacionada con el interés del sector agropecuario. Comunicación telefónica, está en línea el doctor Esteban Ancarani de Villa María, de Encuentro Vecinal Córdoba, candidato a diputado. Así que los saludamos en primer lugar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la audiencia? Saludos para todo el pueblo de Hernando, hermoso pueblo. Bueno, ciudad. Muy bien. Quería preguntarle qué balance hacen después de las elecciones PASO de cara a las elecciones generales que vamos a tener en noviembre, como para arrancar, doctor. Bien, nosotros somos un partido provincial que aspiramos a tener presencia en el Congreso de la Nación a través de nuestro candidato a diputado en primer lugar, Aurelio García Elorrio, y al Senado con Juan Pablo Quinteros. En respecto a su pregunta, estamos muy conformes con el desempeño. Nuestro partido lleva 10 años y en cada elección hemos ido superando en cantidad de votos a las elecciones anteriores. Es decir, estamos muy esperanzados de poder hacer pie en el Congreso y bueno, y llevar nuestras propuestas que ya han sido efectivas en la provincia, llevarlas a Nación. Perfecto. Ahí, mirando un poquito su biografía, tiene 71 años, sigue ejerciendo su profesión, es presidente del Círculo Médico, colabora con el grupo Radial Centro, sale al aire con temas de salud pública y misceláneas, es docente en la Universidad Católica de Salta en los temas de adicciones, pornografía, tics, grooming, sexting, etcétera, docente jubilado de la Universidad Nacional de Villa María de las carreras de Medicina y de Terapia Ocupacional. ¿Cuándo comenzó a participar en el partido Encuentro Vecinal Córdoba, doctor? Cuénteme un poquito. Mire, yo siempre me dediqué a la medicina full. Hace 3 años empecé a colaborar en la radio y viendo la problemática en nuestro país, alentaba a la población a participar activamente. En ese entonces me ofrecen poner mi nombre como candidato a concejal por este partido, y como vi que era gente buena, le dije que sí, pero me puse a estudiar qué era el partido, a analizarlo, y realmente cuando descubro los valores y cuando descubro la honestidad y la valentía de esta gente, me decidí a comprometerme. Esto en realidad comenzó hace 2 años, pero fuerte hace 3 meses nomás, cuando ya me propusieron la candidatura a diputado. Y bueno, y me inserté y estoy trabajando activamente para ello. No importa mi edad, pero yo creo que todos tenemos que participar, independientemente de la edad. Hay que participar porque si no el país no se va a levantar. No nos quejemos, no nos lamentemos si no participamos. Por esa razón estoy. La verdad que, doctor, lo quería destacar a esto, porque miramos la edad de usted, dice 71 años, y a partir de los 70 uno puede tomar la decisión de ir o no ir a votar. Uno lo ve fantástico realmente, y empezando de alguna forma, porque en los últimos años ha arrancado o se ha insertado en este mundo de la política, tal como lo está manifestando. Entonces, esa esperanza también, porque ese desánimo que ocurre cuando ya uno tiene la obligación, no tiene la obligación, puede elegir ir o no ir a votar, meterse para dejar un país mejor, me parece una cuestión interesante, más allá que sea un dato nomás, un datito color, si se quiere. Y por otro lado, preguntarle, usted me decía los valores. ¿A qué valores se refiere cuando habla de los valores del Encuentro Vecinal Córdoba? Mire, fundamentalmente la transparencia y la honestidad y la austeridad. Esos son algunos de los valores que yo encontré. Pero no se declama esto, no se dice, sino que se efectúa. Cuando yo vengo a descubrir que el partido fue el único partido durante años que devolvió dinero de la impresión de las boletas a la justicia electoral, me profundizó el interés, porque no era comunicado, salvo por algunos pocos medios. La situación es que el Estado le da a cada partido para impresión de boletas. Este año fueron 8 millones
de pesos para imprimir un padrón de 2.900.000 boletas. Nosotros calculamos que 2.600.000 sobraban, así que incluso imprimimos menos, y ese dinero es nada más que para eso. Si sobra hay que devolverlo. Fíjese usted que de los 8 millones devolvimos 6.600.000. Nos alcanzó una... Bueno, como esto fue noticia, algunos partidos tímidamente se devolvieron algo, 1 millón de pesos a alguno, ninguno otro. Las PASO nosotros proponemos que no existan, es un gasto inútil Entonces esa transparencia, esa austeridad, este país necesita austeridad, este país tiene recursos suficientes para terminar con este hambre, esta pobreza del 50%, simplemente siendo austeros, no gastando la locura que se está gastando en tantas cosas. Entonces, y eso también se hace a través de un control del poder, que el partido lo demostró en la legislatura de Córdoba. Les hacía las denuncias del narcotráfico, de la convivencia de un sector de la policía con el narcotráfico, una valentía de esta gente que yo realmente me quedé admirado. Entonces, del Hotel de Ancenusa, del Camino al Cuadrado, de Odebrecht, de los gasoductos. Entonces, bueno, si este país tenemos políticos que se le planten al poder, que los controle, podemos empezar a cambiar. Por eso lo apoyo. Usted dice que acá no estamos con problemas económicos, sino de la forma en que se administran los recursos que tenemos en Argentina. Es decir, estamos rodeados del poder internacional porque tenemos una deuda externa increíble. Córdoba solo debe 1.600 millones de dólares. Muy linda las autopistas, muy linda la circunvalación. Se debe todo. Qué lindo es hacer obra con el dinero ajeno y después de decir que hice esto, hice lo otro. La nación es igual. Entonces, la austeridad es el primer paso. Usted sabe que la Biblioteca Nacional tiene 1.100 empleados. Biblioteca Nacional, cuando hoy es digital todo. Pero así usted rasca un poquito y salta pus de todos lados. Empiece a controlar esto y yo le aseguro que el dinero alcanza. Vamos a tener que ajustarnos para pagar la deuda externa, que le echan la culpa a Macri, pero Macri y los demás son todos... han colaborado, es decir, Macri tuvo que el 70% de su deuda fue para pagar la deuda del gobierno anterior, y así si nos remontamos, están todos en la misma situación, le echan la culpa a uno a otro, pero han sido todos iguales. Acá se clamó que Córdoba no se endeudara. Si la nación no se hubiera endeudado, no estaríamos en esta situación, porque después esto va a repercutir en lo que los futuros hospitales que necesitemos, escuelas que necesitemos, vamos a estar pagando deuda externa, porque si no se paga no vamos a tener medicamentos, no va a entrar nada al país. Entonces estamos en una situación crítica. Austeridad primero, control del poder y unidad, basta de grieta, unidad. Porque para hacer una política a largo plazo, este país con 4 años de gobierno que van cambiando no puede nunca hacer algo, un plan a largo plazo en todas las áreas, salud, educación, defensa, minería, pesca. Entonces tenemos que consensuar los distintos partidos políticos y cambie el gobierno que cambie, por lo menos las políticas a largo plazo que se vayan cumpliendo. Tal cual. Los ejes de la propuesta que plantean desde Encuentro Vecinal Córdoba. Son 3, básicamente. La austeridad que le mencioné, el control del poder, porque lo hemos aprendido a ejercer, y el encuentro. La grieta no, encontrarnos todos y empezar a hacer las políticas a largo plazo, que son las políticas de Estado, que es decir, es lo que tiene que hacer un estadista. Acá lo único que se están haciendo es despedazándose por parcelas de poder. Así el país no va a levantar nunca la cabeza. Acá cuando miramos la realidad, uno de los principales problemas es, como usted también está manifestando, la situación económica, el tema económico, el problema macroeconómico, pero por ahí decimos qué granito de arena aportamos nosotros desde lo más pequeño, pero sin lugar a dudas que si no se hacen cambios que sean sustanciales a nivel macroeconómico, sin lugar a dudas que va a ser muy pero muy complicado después resolver los problemas micros que tenemos en la sociedad, porque dependemos mucho de qué decisiones se toman a nivel nación, a nivel país, doctor. Totalmente, hay que estimular a la industria, hay que estimular a las pymes, que son los generadores de que esta rueda comience a funcionar. La estamos asfixiando con los impuestos. La presión tributaria es uno de los grandes reclamos que hay.
pero es terrible y hay impuestos que se sobreponen. La provincia con los ingresos brutos, no puede ser esto, porque usted empieza a levantar el pie de estos impuestos y le permite a las personas generar trabajo, generan empleo, generan recursos y la rueda comienza a funcionar. Estamos pisoteados y asfixiados, más de la mitad de lo que uno trabaja en el año va para impuestos y que se malgastan. Vea usted el gasto de campaña que han hecho en Córdoba. Es increíble el dinero que se ha gastado y en las peleas entre ellos mismos. Villa María, usted viene y es obsceno el gasto en esto. Nosotros no hemos gastado un peso en publicidad y seguimos creciendo. Entonces, cuando uno ve que se pelean entre ellos y el pueblo paga los platos rotos, y cuando ve los índices de inseguridad, de adicciones, de desnutrición, no, es muy lamentable lo que estamos viviendo los argentinos. Hay que frenar esto y lo vamos a frenar con el voto, no hay otro. Ahí me decía gente de Pampayasta, nosotros estamos acá en Hernando y tenemos todas las localidades alrededor, que es como que si fuéramos un todo, porque siempre estamos en contacto. Gente de Pampayasta que me decía, muy interesante sobre el tema de las adicciones que usted trabaja. ¿Qué me puede contar respecto a esto? Que hay gente que estaba interesada sobre esta problemática y sobre la propuesta que usted plantea. Sí, esto es muy grave. De hecho, ya nosotros habíamos denunciado que un sector de la policía estaba en connivencia con el narcotráfico. Y ojo, que el poder político también, hay punteros políticos que son punteros de día y narcos de noche. Se sabe quiénes son los grandes, se sabe dónde están las cosas, pero no se obra, no se actúa. ¿Me escucha? Sí, estoy escuchando, estoy prestando sí, atención. Está bien. Entonces, no hay una ley nacional de adicciones, queremos sacar una ley nacional de adicciones también, para centralizar el trabajo general, pero descentralizarlo a nivel regional, porque tenemos urgente, porque la inseguridad viene de la mano de las adicciones vienen de la mano de la disgregación de los núcleos familiares. Hay que fortalecer nuevamente la familia tradicional, hay que contener a nuestros jóvenes, hay que ver la forma de darles trabajo, hay que darles un proyecto de vida. Los jóvenes teniendo un proyecto de vida los sacamos de las adicciones. Claro. Adicciones que no son solo las drogas, ojo. Adicciones el juego, a ver, ¿cómo el Estado va a estimular la creación de casinos? Es una locura, lo estimula porque sacan dinero, no les importa a la población, les importa el poder, y el dinero es poder. Estoy acá escuchando claramente lo que usted está planteando y el tema de las drogas que se van metiendo en la vida de las personas y destrucción de la familia. Usted decía también el tema de la educación, ¿no? El tema de la educación, aprender a decir no. Me imagino que usted como profesional de la salud está muy comprometido con ese tema también, en las distintas aristas. No podemos vivir con miedo. Cuando tengamos que decir no, digamos no nos va a pasar nada. Tenemos que tener la valentía de empezar a expresar lo que sentimos. Estamos atemorizados como pueblo, tenemos miedo, no puede ser esto, no nos pueden imponer el miedo. Entonces, la educación es básica, entonces hay que darle desde el inicio a los niños una seguridad. Esa seguridad, a ver, el tema educativo es un desastre en nuestro país. Necesitamos una reforma educativa, necesitamos... ¿Por qué? Porque también eso va a dar salida laboral a nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que Argentina necesita como país? ¿Cuáles son las profesiones que necesitamos? Los oficios. ¿Cuántos jóvenes hay necesitando eso y el país no se lo ofrece? Entonces, salir de las adicciones, vuelvo a repetir, es un proyecto de vida, es lo primero que tenemos que hacer como país nosotros, empezar a sanear esta situación. Uno de los temas, cambiando de tema para ir enfocándonos en distintos aspectos, primero hablábamos de la presión tributaria, volviendo al tema económico que a nosotros interesa mucho en nuestra radio siempre. Y decimos, la presión tributaria también tiene que ver con que del otro lado hay un gasto público que es muy grande y por ahí hay que tomar decisiones que son muy difíciles de tomar o que se complican en un contexto donde están muchos gremios, sindicatos y que dificultan, digamos, llegar a un acuerdo.
y por el otro lado el sector privado que no puede sostener sus actividades. Sumado a todo lo que ha pasado en este contexto de pandemia, que se aplicaron medidas donde afectaron brutalmente a los bolsillos de los trabajadores, hace que sea un combo muy, muy dramático, muy tremendo. ¿Usted qué dice de esto? Mire, yo le hablé de la austeridad. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de que dejar de derrochar, porque se derrocha en este país. Unos pocos derrochan lo que a otros necesitan, por un lado. Tenemos que tener nuevamente, volver a replantear el empleo, volver a replantear que el empresario pueda volver a dar trabajo tranquilo y no con miedo de que termine entregando la empresa por las leyes que hay. Protegerlo al empleado sí, pero no ponerle cláusulas abusivas al empleador, porque nadie quiere emplear hoy día, entonces florece el trabajo negro. Entonces hay que sentarse con los sindicatos y replantear toda esta situación, porque no vamos a poder despegar de esta forma. La presión impositiva, empezar a levantarla. Usted levanta la presión impositiva y va a empezar a mover la rueda. Las retenciones, hagámosela a los grandes, no se las hagamos a los chicos. Entonces los que tienen 200 hectáreas no le hagamos retenciones a ellos, porque los asfixiamos, démosle la posibilidad de que respiren al menos. Al grande que le hagamos retenciones no le va a afectar, al chico sí. Entonces se pueden ir modificando una serie de elementos para que la economía comience a funcionar. Y readecuar todo el terrible sobrepoblación de empleados estatales, con una adecuación del personal a las necesidades reales y que entren realmente por capacidad, no por política. Porque aquellos que no tengan trabajo, a esos ayudémosle con los planes. Pero los planes tienen que tener una finalidad, una función, que es educarlos a los que no tienen una tarea para que comiencen a instruirse y de allí salir con un oficio. Entonces ayudémosle, pero con una finalidad, no el plan por el plan, no tiene sentido. Entonces liberar a la parte privada que empiece a funcionar y ayudar a aquellos que no pueden insertarse. Entonces, porque acá se niveló todo, ayuda para todo el mundo indiscriminadamente. Entonces hay jubilación para el ama de casa. Yo veo ama de casa que le sobra, entonces porque son ama de casa hay que jubilarla, que no le va ni le viene que le den, pero el Estado es una sangría. Entonces hay que hacer austeridad, como yo le decía inicialmente. Perfecto. Para cerrar esta nota, doctor Esteban Ancarani, de Villa María, de Encuentro Vecinal Córdoba, quería que usted describa cómo define a esta lista que se va a estar presentando ahora también en las generales. ¿Cómo la define? Si tiene alguna palabra para definirla y qué le parece que es el sello que la distingue del resto. Si yo tengo una palabra, sería un contrasentido, porque hay mucha gente joven. Entonces, es gracioso lo que yo digo, pero es la realidad. Yo no soy joven, bueno, pero sí veo mucha gente joven, mucha gente preparada, mucha gente capacitada, mucha gente que aprendió a controlar el poder. En La Calera tenemos concejales y yo los veo actuar. La profusión. Este partido en 10 años presentó 2.000 proyectos en la legislatura, que entre el proyecto de ley y periodo de informe es increíble cómo le cajonean. Entonces un partido activo, un partido con mucho potencial, y como yo les decía, aprendieron a controlar el poder. Entonces permanentemente están pidiendo informes. Si usted controla el poder por lo menos va a mermar su capacidad de rapiña o de descontrol en los gastos o en la corrupción, porque eso es el mal que tenemos en la Argentina. La Argentina no es un país pobre, la Argentina es un país rico. Si uno se pregunta por qué estamos en esta situación, es muy fácil. Si usted dilapida los recursos, siempre va a ser pobre, así le sobra el dinero. Y esto es lo que nos pasa en nuestro país. Por eso nuestro partido, que yo vuelvo a decir, austeridad
y control del poder y podemos empezar a arrancar. Perfecto. Y experiencia. Bien. Y experiencia. Se va conjugando todo. Doctor Esteban, ha sido muy amable. Le quiero agradecer por este contacto. Un gusto. Bueno, gracias a ustedes y saludos a todos. Buena estrella, como cerramos todas las notas nosotros aquí en Tiempo X. Muy amable.